Sydney McLaughlin-Levrone ya no compite solo como una atleta, compite como un fenómeno que redefine lo posible cada vez que pisa la pista. A sus 26 años, su nombre está escrito en el ADN del atletismo moderno. 4 oros olímpicos, un récord mundial que parece de ciencia ficción en los 400 metros con vallas y una presencia que transmite calma incluso cuando el mundo entero espera su siguiente récord. Pero más allá de los cronómetros y las medallas, Sydney se ha convertido en un símbolo de autenticidad, equilibrio y libertad personal. Su momento más sorprendente del año no llegó en un estadio, sino durante su entrada al Salón de la Fama de Nueva Jersey. Frente a un público que la admira casi como a una superheroína, Sydney sonrió y soltó una confesión tan sincera como inesperada. Había disfrutado quizás demasiado su temporada baja. Lo dijo riendo, admitiendo que volvió al entrenamiento de manera suave porque, literalmente, había pasado semanas comiendo más de lo habitual. La reacción del presentador de Fox 5 New York, un espontáneo, bien merecido, capturó a la perfección el sentimiento de todos. Si alguien ha ganado el derecho a desconectar, es ella. Su descanso no fue un simple paréntesis. Sydney se permitió explorar versiones de sí misma que normalmente quedan ocultas bajo las exigencias del alto rendimiento. Se sumergió en la joyería, aprendió a trabajar con cerámica y viajó junto a su esposo, André Levrone Jr., viviendo experiencias que la devolvieron a tierra, lejos del ruido mediático. En cada entrevista se le iluminaba la mirada cuando hablaba de probar nuevos sabores o perder la noción del tiempo en una cafetería cualquiera. Y aún así, incluso en ese modo off-season, logró hazañas como su doble triunfo en la final de la Diamond League de Bruselas, 49.11 en 400 metros y 10 y 40 en 200. Cuando cruzó la meta, no pensó en récords. Pensó en waffles, chocolate y una cena que describió como la mejor carne del mundo. Ese contraste, la bestia competitiva y la mujer sencilla, es parte de su magnetismo. Pese a esos caprichos culinarios, Sydney mantiene una disciplina impresionante. En el podcast de Ginger y Jeremy reveló su fórmula: proteínas limpias, carbohidratos medidos, verduras siempre, mucha agua y, sobre todo, equilibrio emocional. Para ella, cualquier día puede ser un cheat day, si lo siente necesario. Y en esos momentos, André actúa como su ancla, ayudándola a no irse a los extremos. Esa mezcla de control y libertad parece ser uno de los secretos mejor guardados de su longevidad deportiva. La temporada 2025 marcó un antes y un después en su carrera. Sydney decidió romper con su propia narrativa. Dejó atrás por momentos las vallas para atacar el 400 metros plano, una prueba que exige valentía absoluta. El resultado fue histórico. Se convirtió en la primera atleta en dominar simultáneamente ambas disciplinas a nivel mundial. Se acercó a solo 12 y 18 del mítico 47.60 de Marita Koch, un registro casi intocable durante 4 décadas. En una era obsesionada con los números, Sydney demostró que lo imposible también se negocia. Su impacto fue más allá del individual. Lideró el relevo 4x400 de Estados Unidos hacia una victoria majestuosa bajo la lluvia, deteniendo el cronómetro en 3:16.61 y dejando atrás a Jamaica y los Países Bajos. Era su tercera corona mundial en relevos, sumada a sus 2 oros olímpicos. Una reina con o sin vallas. Su progresión estacional fue una obra de arte. 50.32 en Jamaica, 49.69 en Miami, 49.43 en Eugene, 48.90 en los nacionales y luego, en Tokio, una semifinal que dejó sin aliento al mundo, 48.29. Un tiempo que borró un récord estadounidense que llevaba 19 años intacto. Sanya Richards-Ross celebró el momento con un mensaje conmovedor, describiendo a Sydney como una gigante silenciosa empujando el deporte hacia un futuro que pocos imaginan. 2025 no fue simplemente el año de otra campaña exitosa. Fue el año en que Sydney McLaughlin-Levrone demostró que la grandeza no es una línea de meta, sino una forma de caminar por la vida. La temporada 2025 no solo consolidó la grandeza de Sydney McLaughlin-Levrone, también reveló un capítulo inesperado, casi cinematográfico, en su trayectoria: la decisión de abandonar momentáneamente las vallas y sumergirse de lleno en la brutal exigencia del 400 metros plano. Este movimiento, que muchos especialistas calificaron como arriesgado,
terminó convirtiéndose en una de las transiciones más impresionantes de la historia del atletismo moderno. Para entender el impacto, hay que comprender primero el contexto. Sydney dominaba las vallas con una autoridad casi intimidante. Cada vez que competía, la única incógnita era cuántas centésimas le recortaría a su propio récord. Su técnica fluida, su paso hipnótico y su capacidad para acelerar donde otros colapsan la habían convertido en un mito viviente. Pero Sydney siempre ha tenido una cualidad que la separa del resto, una inquietud interior que no le permite quedarse en su zona de confort. Y así nació la idea. ¿Qué pasaría si la atleta más dominante del siglo en una prueba técnica se lanzara a una carrera de potencia pura? Lo que muchos creyeron imposible, ella lo convirtió en un plan. Su entrenador, Bobby Kersee, vio la señal antes que nadie. Sydney ya no quería simplemente defender un título, quería expandir su propio límite. La transición no fue suave. En los primeros meses de entrenamiento, Sydney habló abiertamente de sensaciones nuevas. Piernas que ardían como nunca, respiración más pesada y una intensidad diferente a la de las vallas. El 400 sin obstáculos es otro universo, confesó en una entrevista privada filtrada entre su equipo. Es como si todo mi cuerpo tuviera que aprender a hablar un nuevo idioma. Pero justamente allí, en ese terreno desconocido, fue donde encontró una nueva versión de sí misma. Las primeras carreras de la temporada fueron una declaración de intenciones. Sus tiempos bajaban con una progresión que asustaba incluso a las especialistas de toda la vida. Lo que para otras atletas era un sueño de años, para Sydney se convirtió en una curva ascendente casi geométrica. Entrenadores rivales admitieron en Off the Record que jamás habían visto una adaptación tan rápida. Es como si llevara corriendo esta prueba desde niña, dijo una entrenadora europea después de verla en Eugene. No tiene sentido lo que está haciendo. La semifinal de Tokio fue el punto de quiebre. Ese 48.29, ejecutado con la serenidad de quien sabe que aún guarda energía, no solo rompió un récord, rompió la narrativa entera del 400 femenino. En las gradas, se podía sentir la incredulidad. Algunos atletas se miraban entre sí sin palabras, como si acabaran de presenciar un salto evolutivo. La televisión japonesa dedicó un segmento completo a analizar su paso, su economía, su postura, la ausencia total de tensión en sus hombros, la manera casi antinatural en la que aceleraba en los últimos 80 metros. Pero detrás del impacto mediático había otra realidad, más íntima. Sydney había recuperado la alegría de competir. Ella misma lo dijo después de la carrera: sentí libertad. No poder prever exactamente qué ocurriría en cada competencia, no tener la seguridad absoluta que tenía en las vallas, la revitalizó. Volvió a sentir miedo, nervios, expectativa, y eso la hizo más peligrosa que nunca. Su equipo también reveló un detalle interno que hasta entonces se había mantenido en secreto. Durante la preparación, Sydney empezó a trabajar con un fisiólogo especialista en sprint puro, alguien que hasta entonces solo colaboraba con velocistas de 100 y 200 metros. Fue él quien, según Kersee, ayudó a desarrollar la fase final devastadora que mostró en Tokio. Lo que ven es fruto de una biomecánica llevada al extremo, explicó un miembro del cuerpo técnico. Con cada entrenamiento, Sydney reescribía la frontera entre resistencia y velocidad. No era solo una vallista que se atrevía con el 400, era una atleta híbrida, capaz de combinar técnica de élite, potencia descomunal y una frialdad competitiva heredada de años de dominio absoluto. La temporada avanzó y su presencia generó un efecto dominó. Varias rivales empezaron a modificar sus planes de entrenamiento. Algunas, incluso, evitaron competir contra ella antes del Mundial para no revelar sus estrategias. La sensación de que Sydney estaba construyendo algo histórico crecía con cada carrera, con cada entrevista, con cada dato filtrado desde sus sesiones privadas. Para entonces, ya no había duda alguna. Sydney McLaughlin-Levrone no estaba simplemente cambiando de prueba. Estaba transformando el deporte. Cuando Sydney McLaughlin-Levrone llegó a Tokio para disputar el Mundial, ya no era solamente la favorita. Era el epicentro de todas las miradas, la atleta que había puesto en jaque el sistema completo del 400 femenino. La ciudad vibraba con una expectativa casi irreal. Las salas de prensa se llenaban horas antes, y los estadios parecían contener el aire cada vez que su nombre aparecía en pantalla. Pero Sydney, sorprendentemente, llegaba más tranquila que nunca.
como si hubiera descubierto un tipo de calma que solo tienen aquellos que ya han aceptado su destino. La final de Tokio fue, para muchos, el momento más anticipado del atletismo desde el retiro de Usain Bolt. No solo por lo que podía ganar, sino por lo que podía destruir. El récord de Koch, una cifra congelada desde otra era, prácticamente tabú, y señalado durante años como intocable. Las comentaristas de la NBC revelaron un detalle que su equipo había mantenido en secreto hasta ese día. Las últimas sesiones de Sydney habían sido tan rápidas que superaban las simulaciones proyectadas para 48.00. No era una predicción exagerada, eran datos reales. Algo grande estaba por ocurrir. Cuando los atletas se colocaron en los bloques, la atmósfera era un silencio eléctrico. Y entonces sucedió lo inevitable, el lanzamiento perfecto. Sydney salió controlada, sin mostrar nada extraordinario, hasta los 200 metros. Allí cambió todo. Las cámaras captaron cómo su zancada se hacía más larga, más implacable, casi deshumanizada en su eficiencia. Parecía flotar sobre la pista, como si hubiera encontrado un pequeño atajo invisible en la curva. Las rivales luchaban por no perder contacto, pero ella se alejaba paso a paso, segundo a segundo. Los últimos 80 metros fueron puro teatro. El estadio entero estaba de pie, conscientes de que estaban presenciando algo que podría definirse como el momento de una era. Y aunque no rompió el récord absoluto, 49.01 en una carrera táctica de control absoluto, lo que dejó claro fue aún más impactante. Sydney ya tiene la capacidad fisiológica para pulverizarlo. No era cuestión de si, sino de cuándo. Tras cruzar la meta, lo primero que hizo no fue celebrar. Buscó el rostro de su esposo en las gradas y levantó los brazos como quien dice: estoy aquí, sigo disfrutando esto. Su entrenador, Bobby Kersee, confesó a la prensa que nunca había visto a Sydney correr con tanta tranquilidad interna. No estaba corriendo para demostrar nada, dijo. Estaba corriendo porque encontró alegría en esta prueba. Pero su reinado no se detuvo ahí. Unos días después, lideró el relevo 4x400 con una frialdad de campeona absoluta. Corrió el ancla como si fuera un paseo en el parque, entregando a Estados Unidos otro oro mundial y dejando a Jamaica y los Países Bajos luchando por un segundo lugar distante. Los parciales mostraron algo casi absurdo. Sydney había corrido su tramo más rápido que varias finalistas del 400 individual. La prensa internacional no dudó en describirlo como la exhibición más dominante del relevo en la última década. Luego vinieron los análisis profundos. Algunos fisiólogos europeos sugirieron que el cuerpo de Sydney funciona como el de dos atletas distintos combinados en uno. La resistencia aeróbica de una corredora de 800 metros y la explosividad de una velocista de 200. Otros hablaron de una técnica tan pulida que prácticamente elimina el desgaste habitual. Su economía de carrera, esa capacidad de mantener alta velocidad con bajo costo energético, ha sido comparada con la perfección biomecánica que alguna vez se atribuyó a Michael Johnson. Nadie en la era moderna se acerca a ese nivel. Pero lo más sorprendente fue cómo ella misma describió su temporada. No sé si es mi mejor año, dijo en la conferencia final, pero sí es el año en el que más cerca estuve de ser realmente yo. Una frase simple, pero profundamente reveladora. Sydney ha dejado de correr para los récords y ha empezado a correr para su alma. Y cuando una atleta así encuentra paz, el resto del mundo debe prepararse. Hoy, el panorama para 2026 es aterrador para sus rivales. El equipo técnico filtró que están evaluando una temporada más agresiva, con posibles incursiones en los 200 metros, un rumor que ya provoca escalofríos entre las velocistas puras, y nuevas configuraciones de entrenamiento para atacar por fin el récord de 47.60. Si decide ir a por él, será un acontecimiento global. Y quizá lo más impresionante es que Sydney McLaughlin-Levrone, después de conquistar todo, aún parece estar apenas al comienzo de su verdadero potencial. No es exageración. Estamos viendo a una atleta que podría cambiar la forma en que entendemos la velocidad femenina durante la próxima década.